Todo lo que sabes sobre el día de reposo está a punto de cambiar. Se nos ha dicho que el cambio del sábado al domingo fue realizado por los apóstoles tras la resurrección de Jesús y que el Nuevo Testamento da evidencia de ese cambio. Y si te dijera que eso no es cierto, acompáñame y no te pierdas este video. La mayoría de las iglesias cristianas celebran sus cultos el domingo, afirmando que es el día designado por Dios como día de reposo. Si le preguntas a cualquier cristiano o pastor evangélico, defenderán esta postura y eso está bien, ya que nuestra intención no es generar controversia ni juzgar tus creencias. Sin embargo, al consultar la palabra de Dios, vemos claramente que el día de reposo es el séptimo día. Al observar cualquier calendario, podemos darnos cuenta que el primer día de la semana es el domingo, lo que significa que el día de reposo es el sábado. Entonces, ¿en qué momento de la historia se realizó este cambio? El cambio del sábado al domingo no fue hecho ni por Jesús ni por los apóstoles. Fue la Iglesia Católica quien a través de su autoridad realizó esta modificación. Así lo afirman no solo la propia Iglesia Católica, sino también destacados teólogos de diversas denominaciones cristianas. El apóstol Pablo lo profetizó cuando dijo en Hechos 20, 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La desinformación ha creado una creencia errónea en la mente de muchos creyentes. Nos han enseñado que los apóstoles comenzaron a guardar el domingo después de la resurrección de Cristo, pero no hay evidencia bíblica que respalde esto. Hay un versículo en Hechos 20, versículo 7, que nos dice que los discípulos se reunieron para compartir la cena del Señor el primer día de la semana, quiere decir el domingo, y que Pablo alargó su discurso hasta la medianoche. Pero para entender el contexto de este versículo debemos entender que para los judíos el día no comienza a medianoche como para nosotros. Para ellos el día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del día siguiente. Entonces, si entendemos bien este contexto, la medianoche que nos habla en este pasaje bíblico no es la medianoche del domingo, es la medianoche del sábado para nosotros. Es importante recordar que para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde. El Catecismo del Concilio de Trento y el Catecismo Doctrinal de Stephen Keenan afirman claramente que la Iglesia tiene el poder de instituir festivales y que sin este poder no podrían haber cambiado la observancia del sábado al domingo. El Catholic Mirror de 1893 incluso declara que la Iglesia Católica realizó este cambio por virtud de su comisión divina. Sin embargo, teólogos como Edward Hiscox y William Carver, así como la Confesión de Augsburgo del luteranismo, coinciden en que no hay registro bíblico que autorice este cambio. John Müller, un destacado teólogo luterano del siglo XX, también enseñó que la Escritura no ordena la observancia del primer día de la semana en lugar del sábado. A pesar de las afirmaciones católicas, no hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que indique un cambio del sábado al domingo. Esto se convierte en un problema para las denominaciones protestantes que no reconocen la autoridad de la Iglesia Católica y por lo tanto necesitan justificar teológicamente la observancia del domingo, algo que la Biblia no enseña. Los registros del Nuevo Testamento muestran que los discípulos continuaron guardando el sábado. En varias ciudades se congregaban los sábados y no hay evidencia de que cambiaran esta práctica. En Hechos 17, versículo 2 está escrito: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos sobre las Escrituras. Aquí menciona que Pablo asistía a la sinagoga en sábado, como era costumbre. Sin embargo, en Hechos 13:14 y versículos del 42 al 44 dice que ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y en Hechos 16:13 afirma: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Vemos que las reuniones incluían a gentiles y se llevaban a cabo fuera de la sinagoga, lo que refuta esta idea. Aunque la resurrección de Cristo obviamente es un evento fundamental en la fe cristiana, no hay indicación en las Escrituras de que este evento haya sido usado para justificar un cambio del día de adoración del sábado al domingo.
Jesús ya había instituido recordatorios específicos para su muerte y resurrección, la Cena del Señor y el bautismo. Estos actos simbólicos se establecieron como memoriales de su sacrificio y triunfo sobre la muerte, y no como un motivo para alterar el día de descanso y adoración establecido por Dios. Primera de Corintios 11:26 dice: porque todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús resucitó el primer día de la semana, pero no hay evidencia de que este hecho condujera a un cambio en el día de reposo. Por ejemplo, 1 Corintios 16:2 afirma: el primer día de cada semana cada uno deberá separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Y hay otro versículo que ya mencionamos antes, Hechos 27, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí no se menciona ninguna reunión dominical regular. El enfoque de estas escrituras es distinto y no justifica un cambio en la observancia del día de reposo. Es importante recalcar que el cambio del sábado al domingo fue una decisión de la Iglesia Católica basada en su propia autoridad. Las denominaciones protestantes heredaron esta práctica sin bases bíblicas sólidas para sustentarlo. La continuidad de la observancia del sábado se mantiene en la práctica de la Iglesia primitiva y no hay evidencia bíblica que respalde la anulación del cuarto mandamiento a favor de la adoración dominical. Por lo tanto, la observancia del sábado sigue siendo un mandamiento vigente, como parte de la ley que Jesús vino a cumplir y no a abrogar. Mateo 5, 17, 18: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Si Jesús y los discípulos guardaron el sábado, ¿por qué no seguir su ejemplo? Profundiza en tu fe, cuestiona lo que se te ha enseñado y busca la verdad en las Escrituras. Pero recuerda siempre, no nos hagas caso a nosotros, hazle caso siempre a la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿los 10 mandamientos son solamente prohibiciones y restricciones o son promesas escritas por el mismo dedo de Dios? Y si es así, ¿por qué los cristianos no los estamos cumpliendo? Descúbrelo en este video a continuación, pero no te vayas sin antes dejar tu opinión acá abajo, que sin duda lo estaremos leyendo, y dejarnos un like para saber si te gustó este video. Muchas bendiciones.